Oremos, hermanos. Padre Celestial, qué glorioso es poder estar siempre en tu presencia. El Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y gracias, Padre, que en este momento, reunidos de tantos diferentes lugares, pero con un solo deseo, y es de glorificar a nuestro Padre Celestial, exaltar a Cristo Jesús, dar libertad al Espíritu Santo y que la palabra corra y sea magnificada entre su pueblo. Así lo deseamos, Señor. No queremos que nada distraiga de esas prioridades y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor nos ha llamado como pastores, como embajadores de Cristo Jesús, como ministros de la palabra de Dios, representando el nombre glorioso de Dios mismo. ¿Por qué es eso? Bueno, la razón es que la misma Biblia dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Pero como la lluvia, la nieve que cae y no vuelve atrás, sino satura la tierra, la hace germinar para dar semilla al que siembra y pan al que come, así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino cumplirá todo lo que yo propuse y cumplirá todo por lo cual aquello que era mi intención de haberlo enviado. Mira, hermanos, vamos a mirar dos frases en la palabra de Dios que me gustaría enfatizar en esta noche. Hay uno de ellos que figura en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 y es, cada uno, está hablando de todos los creyentes, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores, y aquí está la frase de la multiforme gracia de Dios. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues cuando alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Cuando uno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, por supuesto el Espíritu Santo, para que en todo sea Dios glorificado por Cristo Jesús, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera frase, la multiforme gracia de Dios. Mira, hermanos, Dios muestra su amor para con nosotros, pero es la gracia de Dios que Él riega sobre todo ser humano, y hay algunos que lo reciben en vano. Y a medida que reciben la gracia de Dios en vano, será la medida de su sufrimiento eternamente separado de Dios. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Pero la otra frase que me gustaría mencionar esta tarde, y es la siguiente, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. La multiforme gracia de Dios que corresponde a su nombre y la multiforme sabiduría de Dios que corresponde a su palabra. Ahora vamos a hacer la pregunta, ¿quién es el creyente valiente y vencedor? Bueno, el creyente valiente y vencedor es el que sabe que la vida cristiana, Dios no nos ha llamado a una vida de ocio y de holgura, sino a una lucha constante y persistente contra la carne, contra el diablo, contra la mundanalidad que nos asedia constantemente. Es interesante que al final de el primer viaje misionero de los que acompañaban a Pablo a Galacia, y él volvía, y decía la palabra de Dios en Hechos capítulo 14, versículo 22, que los apóstoles confirmaban los ánimos de los nuevos creyentes, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, en esta vida nueva cristiana, diciendo que a través de muchas tribulaciones entraréis o entréis triunfantes en el reino de Dios. Mira, hermanos, el Padre en Cristo Jesús por el Espíritu Santo nos ha llamado a esa vida triunfante como parte de nuestra vocación y elección.
En 2 Pedro 1, 10 y 11 nos recuerda, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas que pertenecen a la vida y la piedad, no caeréis jamás. Algunos dicen que la vida cristiana es bueno levantarse cada 2 por 3. No, hermanos, la vida cristiana triunfante es no caer jamás. Y la palabra de Dios nos enseña cómo vivir ese tipo de vida, porque de esta manera os será abundantemente otorgada, proporcionada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queridos hermanos, ¿estáis dispuestos? ¿Comprometidos para alcanzarlo? Pues vamos a mirar Juan 16, 33. El Señor Jesucristo les dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Y luego en Juan, 1 Juan capítulo 4 o 5, versículo 4. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y esa es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Bueno, queridos hermanos, ya podéis daros cuenta que mi mensaje hoy es: ánimo, hermanos, en el ministerio. El ministerio no es fácil, no. Yo he estado sirviendo al Señor desde los 18 años de edad y ahora tengo casi 80 años, queridos hermanos, aunque no lo parezca, ¿verdad que no? Bueno, mira a mi esposita aquí al lado y ella, me casé con ella a los 12 años de edad. No, ella me mantiene enérgico, pero en todo caso, según Dios mismo, le voy a preguntar, ¿cuáles son las 2 cosas fundamentales más importantes de todo el universo? Estoy mirando ahí que pone ahí 35 minutos y no ha comenzado a bajar los minutos, y yo no sé cuántos minutos tengo, pero en todo caso, hermano, estos 2 elementos esenciales, algunos predican por el calendario, no por la hora, entonces yo soy uno de ellos. Mi esposa me dices cosas demasiado rápido, hablas demasiado y no sabes callar, y tienes toda la razón. Bueno, pero mira, hermanos, todas estas 2 cosas que la Biblia dice, hemos estado cantando de ello en esta tarde, y estas son cosas que deben motivarnos en todo lo que hacemos para el Señor. Salmo 138.2, es un rinconcito ahí donde casi nadie va. Salmo 138.2 dice: me postraré hacia tu santo templo y te alabaré por tu nombre, por tu misericordia. Mire, queridos hermanos, el jefe de Dios es el amante trato de gracia y benevolencia que Él manifiesta sobre todo ser. Por tu misericordia y por tu verdad, que es la verdad de Dios, pues la auténtica sabiduría, la única que vas a encontrar es en la palabra de Dios, donde Él mismo dice cuál es la verdad. Ahora, mira lo que dice el resto de ese versículo: porque has magnificado tu nombre. ¿Quién cantó del nombre de Dios esta noche? Porque has magnificado tu nombre, la multiforme gracia de Dios, y tu palabra, la multiforme sabiduría de Dios sobre todas las cosas. Y mira el último versículo del Salmo 138, dice: así, de esta forma, el Señor cumplirá su propósito en mi vida. Mira, hermanos, mediante su palabra, la multiforme gracia de Dios, nosotros somos ministros de Jesucristo, y por eso la palabra de Dios, pero mediante también su nombre. Mediante su nombre, la multiforme gracia de Dios, como ministros de Jesucristo. Mediante su palabra, la multiforme sabiduría de Dios, como embajadores de Jesucristo. Ahora logramos máximo ánimo en nuestro ministerio, en nuestra vida, mediante la gracia de Dios y la sabiduría de Dios, y esto cumple completamente con lo que dice el último versículo de 2 Pedro. Mas creced en la gracia, es decir, mediante el nombre de Dios, y en el conocimiento, mediante la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Lo habéis entendido, queridos hermanos? El nombre de Dios representa la multiforme gracia de Dios, y la multiforme sabiduría de Dios es mediante su palabra. No hay otra forma.
Intimarme con el nombre de Dios entonces me adecua, me presenta, me prepara para administrar su amante benevolencia, su multiforme gracia hacia la iglesia internamente como ministro de Jesucristo y luego profundizarme en la palabra de Dios, por supuesto, me capacita para administrar su auténtico conocimiento, su multiforme sabiduría hacia el mundo externamente como embajador de Jesucristo. Ahora, bueno, hago la pregunta, ¿cuál debe ser nuestra correspondencia, nuestra reacción? Entonces, a conocer que las prioridades, la prioridad más grande que Dios ha puesto es su nombre y su palabra. Pues claramente, al Salmo 27, versículo 4, dice, una cosa he demandado del Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa y en los asuntos del eterno soberano todos los días de mi vida. Ahora, ojo, para contemplar la hermosura del Señor, intimarme con su nombre. No nos presenta la hermosura del Señor cuando cantamos acerca de su glorioso nombre, por supuesto que sí. Y para inquirir en su templo, ¿qué significa esto? Por supuesto, profundizarnos en su palabra. Ahora, el nombre de Dios representa todo lo que nosotros podemos saber, es todo lo que Dios es en su persona, en su carácter, en su propósito, en su plan para cumplir su propósito. Ahora, conocer el nombre de Dios es profundizar en intimidad con Él en amor. Mira lo que dice, y Cristo Jesús citó de Deuteronomio más que ningún otro libro del Antiguo Testamento, pero vamos a Éxodo primero. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Y luego Deuteronomio 6, 4 y 5, lo que siempre anda respondiendo, citando Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 10, 3 de los versículos, y aquí del Señor son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y todo lo que en ella hay, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso, terrible. En consecuencia, a el Señor temerás, a el Señor servirás, al Señor te allegarás, y a su nombre, en su nombre jurarás. ¿Por qué? Porque ha puesto su nombre por encima de todas las cosas. Primera Timoteo capítulo 6, Nuevo Testamento, versículos 15 y 16. A su tiempo se mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible que ninguno de los hombres así ha visto ni puede ver hasta no ser glorificado, a quien sea honra e imperio sempiterno. Ahora voy a hacer la pregunta también, que está muy a nuestro alcance, por supuesto. ¿Cuál es el resultado de conformarnos al propósito del eterno soberano? Pues Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29 lo dice, y todos lo sabéis de memoria. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito del Señor? Al propósito a la que fueron llamados. Porque a los que antes conoció y también les predeterminó el destino de ser hechos conformes a la imagen de Cristo Jesús, para que Él sea el preeminente entre muchos hermanos. Ahora, ¿cuál es el resultado de contemplar la hermosura del eterno soberano? Pues 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, como por la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mire, queridos hermanos, cuando el Señor creó al ser humano, lo creó a su imagen, en 4 facultades de las cuales, si hay tiempo, vamos a comentar. Pero en todo caso, ahora Dios quiere transformarnos a la imagen de Cristo Jesús en santificación. Ahora, si el Dios Trino es el gran protagonista del universo, entonces es muy importante entender que Él se revela en
y por medio de los principios que tenemos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios representa todo lo que nosotros podemos saber de Dios en su persona, su carácter, su propósito y su programa para cumplir su propósito. Conocer la palabra de Dios es profundizar en el conocimiento de la sabiduría. Ahora dice en Deuteronomio 6 al 7, estas palabras que dio mediante el Espíritu Santo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Ojo, y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Lo estamos haciendo, hermanos. Nuestra próxima generación está muy flojilla. Y la repetirás entonces a tus hijos. También Deuteronomio capítulo 10. ¿Qué pide el Señor tu Dios de ti, sino que temas al Señor tu Dios y andes en todos sus caminos? La Biblia dice, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y que lo ames al Señor, sirvas al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Eterno Soberano y sus estatutos, que yo por el Espíritu Santo te mando hoy para tu bien. Bueno, hermanos, la palabra de Dios ha de meditarse continuamente. Y para poder meditarlo continuamente hay que memorizarlo. Salmo 1. Bienaventurado el varón que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Por qué? Por haberla memorizarlo. Será como árbol plantado junto a arroyos de agua que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. 2 Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas espirituales de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas filosóficas, destruyendo argumentos, derribándolas y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. 1 Timoteo 6:14, que guardes el mandamiento sin mácula, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3? Mire, aquí vemos 8 cosas por lo menos que meditación en la palabra de Dios beneficia a mi vida y a través de mi vida a la iglesia. Dice así, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados. Y sed agradecidos. La palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando gozosos, con gracia en vuestros corazones al Señor, y todo lo que hacéis, sea de palabra, es decir, en conformidad con la multiforme sabiduría de Dios, y de hecho en conformidad con toda la multiforme gracia de Dios. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mira, hermanos, vosotros sabéis que todo esto solo se encuentra en el Antiguo Testamento. Sorpresa. Hebreos capítulo 6, versículos 17 a 20. Por esto, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por 2 cosas inmutables, su nombre y su palabra, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos hemos asido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del arma segura en su nombre y firme en su palabra, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho eternamente sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Bueno, hermanos,
Entonces, la pregunta es, después de tanta arenga, podemos hacer la pregunta esencial del ministro, embajadores de Jesucristo. Dado que el Señor ha exaltado, voy a hacer unas P's, su nombre, su persona, que representa su nombre, su palabra, en beneficio de su pueblo, pues ¿cuál debe ser entonces el ministerio al que nos ha sido encomendado? Lo voy a decir 2 veces. Es la proclamación de la palabra de Dios sobre la gracia de Dios en testimonio vital y en mensaje doctrinal. Una vez más, dice el hermano, amén, amén, significa segunda vez. La proclamación de la palabra de Dios sobre la gracia de Dios en testimonio vital y en mensaje doctrinal. Amén, hermanos. Bueno, esto nos corresponde a todos los que somos escogidos de Dios, ¿no lo creéis? Tito 1, ya nos lo dije, dice Tito 1, 1 al 3, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad bíblica, que es según la piedad del fruto del Espíritu, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes de los tiempos de los siglos. Escucho el siguiente versículo: y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue encomendada por mandamiento de Dios nuestro Salvador. ¿Lo habéis entendido, hermanos? ¿Qué hacemos si no estamos proclamando la palabra de Dios? No importa dónde te encuentras en tu desarrollo espiritual. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Porque en el Evangelio de Cristo se encuentra la justicia de Dios plasmada, de fe para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. 1 Corintios, capítulo 9. Pues si anuncio el Evangelio de Cristo, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad de hacerlo. Mas ay de mí si no anunciare el Evangelio de Cristo. ¿Lo sentís de esa forma, querido hermano? Por lo cual, si lo hago de voluntad, pues voy a tener un premio, pero si por fuerza, pues es igual, hermanos. La dispensación me ha sido encargada. Pero hermanos, Dios quiere que lo hagamos de corazón, porque va a haber premios, pero el que lo hace de fuerza, pues... Y luego dice 1 Tesalonicenses 3:1, hermanos, orad por nosotros para que la palabra de Dios corra y sea magnificada y glorificada como lo fue entre vosotros. Y mira este versículo tan clave en toda la Biblia. 2 Timoteo 4, versículo 1 y 2. Te requiero, te encarezco, pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los espiritualmente vivos en su manifestación ante el bema de Cristo inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia uno por uno. Y que juzgará a los espiritualmente muertos en el final de su reino milenario ante el juicio del gran trono blanco. ¿Qué debemos hacer? Predicar la palabra, instar a tiempo, fuera de tiempo. No hay tiempo donde no cabe. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia en el Espíritu Santo y doctrina en la palabra de Dios. Bueno, hermanos, ¿qué es lo que nos va a animar para persistir? ¿Entendéis la palabra persistir? Ser fieles hasta el final. Hay algunos versículos en la Biblia que lo dicen todo, y este es uno de ellos, 2 Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Mire, comienza desde el final, el fundamento es el final. ¿Quién es el Espíritu Santo? Sin el Espíritu Santo no aprenderemos nada espiritualmente, no importa quién es el maestro y quién es el predicador. Pero segundo es el proceso. ¿Quién es el fundamento? Segundo es el proceso. Persuadirse. Ahora, si nos sometemos a la docencia del Espíritu Santo, seremos persuadidos ciertamente. Pero luego, el tercer elemento es aprender. Si no nos persuaden, no aprenderemos. Yo he estado enseñando en seminarios y hay personas que están trabados
en un problema doctrinal y no se mueven de ahí porque no han permitido que el Espíritu les persuade. Yo no puedo persuadirles, no, Señor. Pero ¿cuál es el resultado? El resultado, habiendo aprendido, solo aprenderemos con convicción en cosas espirituales si el Espíritu Santo realmente nos haya persuadido. Y luego, cuarto, es persistir. Esa es la idea, de quedar hasta el final. ¿Cuántos se quedan por el camino? ¿Cuántos conocéis que estuvieron y ya no están? Solo persistiremos si realmente el Espíritu Santo nos haya persuadido y en consecuencia habremos aprendido con convicción. Convicción es el que nos transforma, el que cambia nuestra actitud. ¿Y por qué es tan importante este ministerio del Espíritu Santo? Pues claramente 1 Corintios capítulo 2 nos lo dice. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, porque es imposible. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña en las cosas más profundas de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Hay mucho espíritu del mundo en las prensas, en los televisores, hermano, huir. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, conozcamos lo que Dios nos ha concedido. Pero hermanos, sin la tutela del Espíritu Santo en nuestra enseñanza y predicación de las Escrituras, no tendremos ministerio ni eficaz ni perdurable, hermanos. Ahora, la palabra de Dios suple todo lo necesario en las 4 facultades con las cuales Dios nos creó para crecer en intimidad con Él y para ser útiles en el ministerio. La mente, la voluntad, las emociones y la conciencia. Pero todo eso se encuentra en un solo versículo también. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar la mente, para redarguir la voluntad, para corregir las emociones y para instruir la conciencia en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, maduro, plenamente equipado y preparado para toda buena obra. El Espíritu ya nos lo dijo en 2 Timoteo capítulo 2, pero el fundamento del Señor está firme, teniendo este sello que el Señor conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que si alguno se limpiara de estas cosas de la carne, será vaso para honra, santificado y útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Bueno, hermanos, veo que ahí ya 3 minutos y me van a cortar el pescozo. Ahora, hermanos, me gustaría hablar de muchas otras cosas, pero a lo mejor voy a saltar aquí varias páginas, aquí no sé dónde dejarlo, pero sí lo que quiero decir es que, mire, hermanos, hay una cosa muy importante. Ha habido 2, la Biblia habla de 2 depósitos. Primero habla del depósito de Cristo a nuestro favor. Ahora, el depósito de Cristo en nuestro favor tiene que ver todo con lo que hace que nuestra salvación sea completa, eterna y perdurable. Y eso es el depósito de Cristo mismo, que garantiza que la redención de cada creyente sea completa y eterna. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible en los cielos, reservada para nosotros, para alcanzar la salvación que está preparada. Pero mira, queridos hermanos, y este es el énfasis que quiero dar, el depósito de valor añadido que Dios nos llama a nosotros, que ofrecemos en honor de Cristo. Vosotros sabéis que va a haber una grande diferencia entre el privilegio, responsabilidad, galardón, coronas en el cielo después de esto. Hay algunas personas que van a entrar apenas. La Biblia misma dice que si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, pues recibirá premio. Pero si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pero tenemos un depósito, 2 Timoteo 1, 12 al 14. Por eso Pablo decía que él sufría estas cosas. Pero él sabe que Cristo es capaz de
cuidar, de guardar su depósito. Bueno, voy a terminar porque no tengo más oportunidad, me va a cortar el pescozo. Voy a hacer unas preguntas. ¿Soy yo soldado de Jesús? ¿Mi amo y mi Señor? ¿He de temer llevar su cruz y hablar a su favor? ¿No hay adversarios que enfrentar ni embustes a impugnar? ¿Será el vil mundo a gracia a fin que mi alma puede fiar? No, güey, José. ¿Seré en volandas de ocio ruin, llevado a un tal dulce hogar cuando otros con heroico ardor lucharon por triunfar? Sí, he de luchar. Si he de reinar leal aún en dolor, confiando en su palabra fiel, aumenta mi valor. Mire, queridos hermanos, tenemos todo el derecho de saber lo que va a ocurrir en el futuro. ABCD de la profecía. Arrebatamiento, bema, catástrofe aquí en la tierra, destrucción final, y luego esplendor del reino milenal de Cristo, y luego fatalidad al final en el juicio del gran trono blanco, y luego la gloria del Eterno. Voy a terminar porque hace muchos años un amigo nicaragüense, voy a pasar quizás un minutito aquí, me van a cortar la electricidad, me supongo. Pero él dice, después de leer Apocalipsis, un gran vuelo de cuervos mansa el azul celeste, un soplo milenario trae a magos de peste, se asesinan los hombres en el extremo oeste. Ha nacido el Apocalipsis del Anticristo, se han sabido presagios y prodigios, se han visto y parece inminente el retorno de Cristo. La tierra está preñada de dolor tan profundo que el soñador imperial meditabundo sufre con las angustias del corazón del mundo. Verdugos e ideales afligieron la tierra, en un pozo de sombra la humanidad se encierra con los rudos molosos del odio y de la guerra. Oh Señor Jesucristo, ¿por qué tardas, que esperas para tender tu manto de luz sobre las fieras y hacer brillar al sol tus divinas banderas? Surge de pronto y vierte la esencia de la vida sobre tanta alma loca, triste, empedernida, que amantes de tinieblas tu dulce aurora olvida. Ven, Señor, para hacer la gloria de ti mismo, ven con temblor de estrellas y horror de cataclismo, ven para hacer de tu corazón, ven para hacer de ti la gloria de ti mismo. Y tu caballo blanco que miró el visionario pase y suene tu divino clarín extraordinario. Mi corazón será brasa de tu incensario. Ojalá, queridos hermanos, que este es nuestro deseo. Mira, hermanos, ponamos de pie y vamos a orar y con eso terminamos. Todos de pie, por favor. Por esta causa eleva mi alma al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gracia, de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados en su nombre por fe y cimentados en su palabra en amor, seáis capaces de comprender que todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo en gracia, que excede todo conocimiento en sabiduría, para que seáis llenos de toda la multiforme plenitud de Cristo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos. Amén. Ánimo, hermanos, ánimo.